Bienvenidos a esta mesa redonda sobre aprendizajes y retos para liderar la sostenibilidad. Y me parece que es muy interesante. Creo que ya ha salido en las conversaciones anteriores la idea de intercambiar ideas. Esto es muy importante. Si queremos avanzar en nuestro conocimiento y en nuestras habilidades y capacidades para desarrollar la sostenibilidad o cualquier otra cosa en el mundo de la empresa y de las organizaciones, lo más importante es intercambiar ideas. Tenemos aquí a 3 expertos que nos van a contar sus experiencias, sus aprendizajes y sus retos. Son Daniel Morales, de MasOrange, Vanessa Rodríguez, de Portaventura World, y Antonio Burgueño, de FCC Construcción. Yo les pediría brevemente que nos vayan contando sus experiencias sobre todo esto. La primera pregunta sería entonces, ¿cómo ha evolucionado la estrategia de sostenibilidad en vuestra empresa en los últimos 20 años y qué factores han influido en esta evolución? Daniel, empezamos por ti, si te parece. Muy bien. Buenos días a todos y gracias a Corresponsables por juntarnos a todos un año más, como siempre hacen y con tanto acierto, ¿no? Sobre esta pregunta, realmente MasOrange es un grupo que tiene un año de vida, con lo cual hace 20 años como tal no existía, pero sí existía Euskaltel, el grupo Orange embarcó en España en el 2006, el resto de operadores de cables que forman el grupo MasOrange también ya existían, Yastel también era una empresa muy dinámica e incipiente y MásMóvil era una idea en la cabeza de nuestro actual CEO de Meini que empezaba a cobrar vida, ¿no? Por lo tanto, hace 20 años el grupo que en ese día no existía y que lo conformaban distintas empresas que eran alternativas al operador principal, a Telefónica, estaba pensando en cómo competir comercialmente y desde un punto de vista empresarial con Telefónica, ¿no? Después de muchas idas y venidas, el grupo se ha conformado en el grupo MasOrange, que hoy día es el primer operador del país frente al operador alternativo, que es Telefónica, ¿no? Tenemos más del 40% de los clientes del país, tanto en banda ancha como en red móvil, ¿no? Hace 20 años, la preocupación máxima, como digo, es el negocio, pero sí que existían algunas apuestas claras y decididas por parte de las empresas del grupo MasOrange con respecto al mundo de la sostenibilidad. Ya existía la Fundación Orange, que tiene 25 años, existía la Fundación Euskaltel y había acciones sueltas relacionadas con la sostenibilidad, especialmente el voluntariado corporativo, que nació como algo desordenado y desde un aspecto del empleado hasta convertirse en algo realmente estructural. Y poco a poco, a medida que fueron pasando los años, las compañías que hoy conforman MasOrange fueron empezando a entender que la sostenibilidad formaba parte también del día a día, de la operación, ¿no? El primer paso estaba relacionado con la eficiencia en principio energética, y no voy a engañar a nadie, no se tomaron pasos relacionados con la eficiencia energética para construir redes con menor consumo y apostando por el medio ambiente, exclusivamente por el medio ambiente. Se hizo por motivos económicos. En esos momentos, cuando uno presentaba un proyecto donde tenía que invertir unos cuantos millones, pero conseguía bajar la factura de la luz, pues era fácil conseguir la aprobación, ¿no? Había una motivación, en este caso no tanto de negocios, sino más bien de eficiencia y de ahorro de costes, ¿no? Para posteriormente empezar a trabajar ya en lo que de verdad ha sido el motor de los últimos años. Yo creo que la regulación ha ido imponiendo cosas y también ha hecho que evolucione muchísimo, sobre todo la profesionalización del impacto y de la medición de KPIs, pero lo que realmente ha impulsado la sostenibilidad de MasOrange ha sido la incorporación de aspectos de sostenibilidad en la elaboración de productos y servicios, ¿no? Hoy en día hemos tardado unos cuantos meses en lanzar productos y servicios exclusivamente orientados, por ejemplo, al primer móvil con seguridad y protección para los menores, ¿no?
orientado a que esté limitado el uso de las pantallas, esté limitado el acceso a determinadas redes, un control parental y una ciberseguridad extrema y bueno, un consejo y un asesoramiento a los padres sobre cómo tener que hacerlo, ¿no? Por lo tanto, el final o el punto en el que nos encontramos es que la sostenibilidad está integrada en el negocio y forma parte del día a día de la compañía. Muchas gracias. Vanessa. Bueno, nosotros 20 años, yo diría que 30, porque Corresponsables este año cumple 20, pero nosotros en PortAventura celebramos nuestro 30 aniversario. Os animo a todos y a todas que vengáis a vernos este año, que tenemos cosas muy interesantes. Pues bueno, nosotros siempre decimos que la sostenibilidad empieza por aquella parte en la que se ve más riesgo, ¿no? Un poco más reactivo, ¿no? O sea, al final es un poco de reaccionar a lo que pasa. Nosotros, hace más de 30 años, los constructores de PortAventura pensaron que se iba a instalar en una zona con un gran estrés hídrico y que el parque tenía que ser resiliente al cabo para todos los años. Entonces, pensaron que había que hacer foco en la parte ambiental y sobre todo en la parte de agua. Nuestro lago de Mediterránea, que es uno de los puntos claves del parque, además de ser la zona más espectacular cuando entras, también es un repositorio de agua que recoge toda agua de lluvia, que además ese agua de lluvia se utiliza para las atracciones del parque. Incluso todas las zonas ajardinadas que tenemos se riegan con agua regenerada hace más de 30 años. O sea, esto no es algo, ahora tenemos compañeros del sector turístico que están implementando estas medidas y nosotros llevamos ya más de 30 años. Por lo tanto, para nosotros la sostenibilidad empezó en la parte ambiental. En el año 95 empezamos a funcionar, en el 97 creamos un comité de medio ambiente que a día de hoy sigue y cada vez es más grande. Y nuestra evolución empezó en la parte ambiental que continúa y ese espíritu ha ido cambiando y ha ido integrando las otras dos patas de la E, la S y la G, ¿no? La S, pues yo creo que el punto clave para nosotros fue adherirnos al Pacto Mundial de las Naciones Unidas, que ahí nos dimos cuenta de que teníamos que dar ese saltito más hacia la parte de las personas, ¿no? A las personas, a fijarnos más en nuestros empleados, a los proveedores. En 2011 creamos nuestra Fundación PortAventura, que yo creo que esa es el orgullo más grande que tenemos en PortAventura, que es donde concentramos toda nuestra labor social con la comunidad. Y su proyecto estrella es Dreams, que lo abrimos en 2019 y os animo también a que lo conozcáis porque es un proyecto precioso. Y como para finalizar todo este camino que hemos hecho, en 2022 nos certificamos como empresa B Corp, que al final yo siempre digo que es un reconocimiento a toda esa trayectoria que llevamos en esos 30 años, ¿no? En esa evolución de la E, y o sea, la de la E, la S y la G, que lo que nos ha permitido es ser una empresa B Corp, que no deja de ser empresas que piensan que son para hacer negocio, evidentemente, todas las empresas son para hacer negocio, pero que tienes que mirar a tus grupos de interés, ¿no? A las personas, al entorno, a los empleados, al medio ambiente. Muchas gracias. Antonio, tu turno. Pues gracias, buenos días. Empezar naturalmente también agradeciendo y felicitando a Corresponsables por este importante evento y por este momento que efectivamente 20 años no se cumplen todos los días, pero al final, como todos sabemos, son nada, ¿no? 20 años, ¿cómo era aquello? En este momento de oscilación del péndulo hacia el otro lado, en un momento en el que después de una explosión de iniciativas relativas a la sostenibilidad, de repente parece que estamos en recesión y no sabemos exactamente dónde posicionarnos, y no sabemos qué hacer, hacia dónde va la cosa, creemos, esperamos que esto sea una especie de paso hacia atrás para coger impulso y saltar hacia adelante, en un momento en el que de alguna manera parece que volvemos. Y volver es el título de ese famoso tango, de nuevo, 20 años son nada, felicidades Corresponsables. FCC Construcción siente que está en un momento en el que todo sigue y somos capaces de coger el impulso necesario para
continuar esos 125 años de historia que tenemos. Sostenibilidad, en el fondo, y eso yo creo que no debemos olvidarlo, es el equilibrio entre las componentes social, ambiental y económica. Recordemos eso, ahora está muy de moda olvidarse de la parte económica, hablar de gobernanza porque parece que el dinero suena mal, pero necesariamente debemos ser prósperos, necesariamente queremos una sociedad que viva cada vez mejor en todos los sentidos. Y FDC empezó con la sostenibilidad no sé bien cuándo. 125 años de alguna manera hablan de una continuidad, una de las mayores empresas constructoras del mundo que está en todo el mundo, que está en infinidad de países haciendo grandes obras. 125 años dicen que sí parece sostenible, que sí parece que tenemos de alguna manera una perspectiva, una visión que nos permite mantenernos en el tiempo de una manera equilibrada, creando empleo, creando prosperidad, creando riqueza, respetando el medio ambiente. Empezamos con la sostenibilidad, yo creo que un poco como todos, por concienciación, por identificación de unos problemas acuciantes que estaban ahí y que exigían respuesta por nuestra parte, de una manera voluntaria. Luego hemos ido evolucionando con la evolución misma de la sostenibilidad en la sociedad, una evolución que ha pasado de una voluntariedad absoluta a una parte intermedia en la que de voluntario pasó a obligatorio, una fase en la que aparecieron infinidad de normativas, regulación, leyes, obligaciones, y llegando a una tercera parte que es en la que estamos, aunque vamos a ver hacia dónde vamos, donde entra de nuevo, y además yo creo que muy razonablemente, a jugar la componente económica, la parte de financiación, la parte en la que el dinero está empujando hacia esa sostenibilidad y nos obliga a hacer las cosas bien si queremos seguir en este mercado. Yo creo que eso es una evolución que se ha dado en la sociedad, en el entorno, en el contexto en el que nos estamos moviendo. Es una evolución que va muy acompasada con la que intrínsecamente hemos tenido dentro de la empresa, dentro de FD Construcción, y ha derivado de una inicial, de una parte primera en la que era eso, esa voluntariedad hacía que, bueno, pues unos sí y otros no, a mí me apetece a una mayor homogeneidad y uniformidad, bueno, todos vamos a hacer lo mismo, tenemos que hacerlo. Ahora la sostenibilidad es algo de todos, es una actividad que no les toca al director de sostenibilidad, ni le toca a recursos humanos, le toca a todo el mundo, y todo el mundo en la compañía es consciente de que tiene su parte y de que, bueno, pues tiene que jugar su papel. Yo creo que esa es la parte en la que hemos acabado de momento, no acabamos nunca. Muchas gracias, Antonio. Obviamente, por el título de la sesión tenemos que hablar de aprendizajes, ¿no? La verdad es que hemos aprendido todos mucho en estos años poniendo en práctica estas medidas, ¿no? Pero sí que me gustaría que cada uno nos contase desde ese punto de vista de vuestras empresas qué aprendizajes significativos habéis conseguido en estos años, ¿no? Y cómo estos aprendizajes os han ayudado en el desarrollo del modelo de negocio de la empresa. Daniel. Bueno, yo creo que hemos mencionado a algunos, ¿no? A la hora de explicar la evolución de estos 20 años, ¿no? De cada una de nuestras propias experiencias particulares, ¿no? Pero para mí el principal aprendizaje es que hemos conseguido, la gran mayoría de las grandes empresas, que la sostenibilidad pase de ser algo, como decía Antonio, voluntario, a que de verdad forme parte de la vida de las compañías, ¿no? Es verdad que esa evolución regulatoria, que se ha mencionado ya varias veces, ha ido acompasando esa intención, ¿no? Pero yo creo que no solamente ha sido eso. Las empresas que exclusivamente hayan cubierto el expediente relacionado con la regulación han sido incapaces de diferenciarse, y también lo serán en el futuro, de sus competidores, ¿no? Y la sostenibilidad es un aspecto más donde poder diferenciarse y donde poder destacar con respecto a tus competidores o a tu sector de referencia, ¿no?
Y es una manera de, conociendo la especialidad en la que te mueves, el sector en el que te mueves y conociendo las particularidades de los conceptos relacionados con la sostenibilidad, de aportar mayor valor a la compañía, a la sociedad y a todos los grupos de interés, ¿no? Para mí, mi mayor aprendizaje es que la sostenibilidad también puede aportar negocio y que a todo el ecosistema de la compañía, al comité de dirección, al resto de departamentos, hay que hablarles en el lenguaje de la compañía. No hay que hablarle en el lenguaje específico o técnico de la sostenibilidad, porque entonces te aíslas, ¿no? Te aíslas o te aíslan. La mejor manera de compartir, de hacerlos partícipes de los proyectos relacionados con la sostenibilidad es que le hables en los lenguajes del negocio, de las finanzas, del marketing, de la operación, etcétera. Si yo, por ejemplo, quiero que mi área tecnológica, que mi área de red aplique en todo el ámbito de la gestión de las incidencias, del mantenimiento de la red, rutas de los técnicos que estén optimizadas y que encima utilicen flotas sostenibles, no le puedo hablar exclusivamente de los aspectos de la sostenibilidad. Le tengo que hablar del tiempo que van a ganar, de la reducción de los SLAs de servicio hacia nuestros clientes, de los costes de los proyectos, etcétera, ¿no? Y, en última instancia, que además van a aportar un beneficio y un valor añadido relacionado con aspectos medioambientales o sociales, si aplica, ¿no? Por lo tanto, hablarle al resto de los departamentos como ellos entienden y no esperar que ellos contraten al traductor. El traductor lo tienes que tener tú dentro de tu cabeza o dentro de tu departamento. Os recuerdo que estamos en un mundo conectado, que todos tenemos acceso a las redes sociales y que tenéis la oportunidad de ir enviando a vuestros clientes o a vuestros compañeros de esas redes sociales vuestras propias conclusiones sobre las cosas que vais oyendo en esta sesión, ¿no? Es decir, Vanessa, nos gustaría también oír lo que vosotros estáis haciendo. Yo también estoy totalmente de acuerdo con lo que ha comentado Daniel, ¿no? Al final, lo comentaba antes, nosotros empezamos con la parte ambiental, continuamos con la parte, con la S y con la parte de gobernanza, ¿no? Y entonces, al final, todo tiene que tener una estructura, todo tiene que estar bajo una estrategia. Entonces, en PortAventura nos dimos cuenta de que el Departamento de Sostenibilidad no tiene que trabajar solo, por una parte, sino que tiene que estar integrado en el negocio y tiene que ser parte de toda la organización. Todas las personas que trabajamos en PortAventura y todas las personas que trabajan para PortAventura tienen que entender que la sostenibilidad es un pilar fundamental de la compañía. Nosotros creamos nuestra primera estrategia de sostenibilidad en el 2019, estamos finalizando la segunda, el año que viene nos toca la tercera, ¿no? Entonces, para nosotros es fundamental tener esa estrategia que sea el pilar y a partir de ahí que se definan todas las acciones que van a continuar. Y es verdad que muchas veces cuando partes de empresas que ya están formadas, ¿no? Porque cuando creamos empresas nuevas, se crean empresas nuevas, quizá es más fácil entender o darles ese prisma desde parte de sostenibilidad de la propia creación de la empresa. Yo creo que para nosotros ha sido un claro ejemplo de que la sostenibilidad se estaba integrando en el negocio cuando hemos abierto nuevos negocios, ¿no? Entonces, nuevos negocios que le hemos dado esa capa, que hemos tenido en cuenta la sostenibilidad. En PortAventura hemos abierto ahora mismo un negocio que es una lavandería industrial propia, con el objetivo de hacer todo el lavado de lo que es la ropa de cama de todos nuestros hoteles y está completamente integrada a la sostenibilidad. Estoy orgullosa de poder decirlo. Esa instalación, además de la parte, de generar beneficio, porque evidentemente tiene un ahorro de coste frente a lo que es el lavado en lavanderías externas. Ofrecemos la calidad que nosotros queremos, que evidentemente eso es lo que a nuestros compañeros de finanzas tenemos que decirle. Pero le hemos dado toda esa capa de sostenibilidad porque es muy eficiente. Se han comprado todo lo que es la parte de maquinaria muy eficiente, pero además se han utilizado equipos de recuperación de calor, de recuperación de agua. Utilizamos agua no potable y además
también le hemos añadido la capa social, ¿no? Que siempre peleamos desde el Departamento de Sostenibilidad y tenemos alrededor de un 30% de las personas contratadas en riesgo de exclusión social, ¿no? Yo creo que esa es la forma de integrar la sostenibilidad, ver que realmente las empresas son rentables, que es lo que le interesa al accionista y a los dueños, pero que se puede dar generar ese impacto en el resto de los grupos de interés. Entonces, eso yo creo que ha sido nuestro mayor aprendizaje a lo largo de estos 30 años. Muchas gracias, Antonio. Pues, ¿qué hemos aprendido? Hemos aprendido que hay que hacer lo que hay que hacer, pero que además hay que hacer más. Lo que hay que hacer lo tienes que hacer porque te toca y no tienes otra, pero si te quedas ahí vas mal, o sea, siempre hay que dar un paso más. Y esto se ha hecho relativamente difícil en los últimos tiempos, en los que la cantidad de obligaciones, el aluvión de nuevos requisitos y requerimientos nos ha desbordado y apenas nos ha dado tiempo a sacar un poco la cabeza para respirar o a llegar a lo que teníamos que hacer, pero ahora sí tenemos que hacer más. Y parece que esa es la línea. Eso unido a la conciencia de que la sostenibilidad es rentable para la sociedad, es rentable para el mundo. Un mundo o es sostenible o apaga y vámonos, no es posible que siga, al menos tal y como lo conocemos o tal y como lo deseamos. Bueno, uno de los aprendizajes, una de las enseñanzas que hemos obtenido ha sido que también es rentable para nosotros. Quiero decir que hablamos de economía circular y cuando hablamos de economía circular estamos diciendo que vamos a utilizar menos recursos y vamos a generar menos residuos y eso, bueno, pues es bueno para el planeta, evidentemente. Bueno, darnos cuenta y conseguir enfocar las actuaciones y el negocio hacia que con eso somos una gran constructora, hacemos grandes obras, movemos millones de metros cúbicos y cuando hacemos un desmonte excavamos millones de metros cúbicos que van a un vertedero, pagamos el transporte y pagamos las tasas de vertido, etcétera. Luego tenemos que hacer un relleno y entonces para eso hace falta un préstamo, vamos a la cantera, compramos... No, vamos a ver, es que no funciona así. Es que resulta que lo que me sobra en un lado me puede valer en el otro y eso me ahorra costes. Y eso además me hace sentir orgulloso de mí mismo. Es algo que sí hemos aprendido y sí hemos percibido en la gente. Ha habido una época en la que, bueno, de alguna manera de lo que se trataba era de beneficio a toda costa y ahora yo creo que sí existe la conciencia de que cuando estoy haciendo esto y lo estoy haciendo bien, es algo de lo que me puedo sentir orgulloso, es algo que cuando acabo mi jornada laboral regreso a casa y mis hijos están orgullosos de mí y yo les puedo contar lo que he hecho y esto ha funcionado y mira, y esto sirve para esto y funciona de esta manera, esa rentabilidad intrínseca importante. Pero además lo que decía, hacer lo que tenemos que hacer, pero hacer más. Nadie nos está pidiendo ahora mismo que calculemos la huella del agua, no es un requisito obligatorio, pero sí me sirve para centrarme y para diferenciarme y para generar orgullo de pertenencia. Nadie nos está pidiendo que implantemos y certificamos un sistema de gestión de relaciones de trabajo colaborativas. Somos la única constructora en el mundo que lo tiene certificado. Constructora. Bueno, pues eso facilita y fluidifica y mejora las relaciones con las partes interesadas, con las partes interesadas internas y externas, con los clientes propios y con los externos que también valoran de alguna manera que establezcamos líneas de actuación que permitan que todo fluya un poquito mejor. Es decir, que hemos aprendido a hacer lo que hay que hacer y un poquito más. Un apartado importante son las dificultades, los obstáculos. Seguramente habéis encontrado muchos obstáculos dentro y fuera de la empresa, dentro y fuera del sector, a la hora de llevar a la práctica todo esto, ¿no? ¿Qué nos podéis decir interesante sobre esos obstáculos? Daniel. Bueno, yo mencionaría dos concretos que me han ocurrido a lo largo de mi carrera en mi empresa. El primero de ellos está relacionado con... Antes mencionaba los aspectos de eficiencia energética que son fáciles de vender, ¿no? Porque si yo propongo un proyecto de 1 millón de euros que tiene 3 de ahorros, pues es que no hace falta ser sostenible para comprarlo, ¿no? Pero si además ayuda, pues genial, ¿no? Pero el problema viene cuando planteas una propuesta de sostenibilidad que choca frontalmente con una línea de negocio de la compañía, con el statu quo, ¿no?
Y en el ámbito de las telecomunicaciones, los operadores somos de los principales compradores y vendedores de dispositivos móviles, ¿no? Financiadores también, ¿no? MasOrange es la compañía, por encima del Corte Inglés, MediaMarkt, etcétera, que más móviles y dispositivos vende en toda España. Con lo cual, cuando uno propone algún modelo relacionado con la economía circular, con móviles de kilómetro cero, con segunda mano, pues os podéis imaginar la negativa frontal de aquellos departamentos que se dedican a conseguir clientes, a fidelizar a los clientes, a satisfacer a los clientes vendiéndoles un nuevo dispositivo cada año y medio aproximadamente, ¿no? Y esa dificultad se supera exclusivamente colaborando o trabajando con aquellas personas de estos departamentos que tengan una conciencia social o medioambiental, que son los que conocen bien cómo implementar nuevas líneas de negocio a la vez que tienen esa conciencia, ¿no? Tienes que tener un poco de psicología para detectar dentro de esos departamentos de negocio cuáles son las personas que pueden ser más proclives a escuchar cómo desempeñar políticas, ¿no? Y a partir de ahí desarrollar, en este caso, marketplace de segunda mano, venta de dispositivos, el reacondicionamiento de dispositivos. Por ejemplo, actualmente más del 90% de los routers que tenéis en casa, sean del operador que sean, no son de primera mano, son todos reacondicionados. Cuando un cliente se da de baja, ese cliente tiene la obligación de devolver el dispositivo bajo penalización y cuando se devuelve se pone a nuevo, se arregla y se le entrega a otro cliente. Eso es un gran éxito del sector de las telecomunicaciones en el aspecto de economía circular, ¿no? Y el otro ejemplo está relacionado con las grandes cuentas o con los departamentos de empresas. Todos los que trabajamos en empresas tenemos departamentos donde se dedican a ofrecer soluciones a los clientes. Y aparte de no tener mucha relación normalmente con nosotros, de vez en cuando se acercan, ¿no? Se acercan y preguntan, ¿qué es eso de la ISO 14001 que me exigen en tal pliego, si no, no me puedo presentar? ¿O qué es eso de la Ley General de Discapacidad, que me dicen que si la tengo o no la tengo, ¿no? ¿O qué es eso del EINFO, el informe no financiero, que me han preguntado que si lo tengo auditado o no? Y bueno, pues cuando algún comercial de gran cuenta se dirija con cara de susto al Departamento de Sostenibilidad preguntando por lo que para nosotros son novedades, no solamente le ofreceremos eso, sino que además le diremos, oye, ¿te has planteado venderle a esa administración pública un programa de reciclaje de dispositivos? ¿Te has planteado proponerle a su Departamento de Responsabilidad Corporativa o de Sostenibilidad alguna acción conjunta? ¿Has planteado algún valor añadido en la oferta asociada al voluntariado corporativo? Es decir, trabajar también en darle valor añadido a la oferta que tu departamento comercial pueda hacer para que sea diferencial a la oferta que pueda hacer tu competidor, ¿no? Ese ha sido uno de los grandes retos que también nos hemos enfrentado y que está teniendo sus réditos, ¿no? Su renta. Me recuerdan que tenemos 50.000 espectadores que están asistiendo a través de las redes a este acto, y que tenéis ahí el hashtag oficial de la reunión, el J Anuario 2025 MAD, por si queréis utilizarlo, ¿no? Vanessa, ahora, sí, ¿cuál es tu bueno, experiencia? yo también destacaría dos principalmente. Uno sería cómo trasladar la sostenibilidad a nuestras compañías, ¿no? a que permea todas las capas de la compañía. Y la segunda sería cómo lo hacemos con nuestra cadena de valor, ¿no? O sea, con nuestros proveedores principalmente. En la primera parte, yo sí tengo que reconocer que nosotros tenemos el apoyo en sostenibilidad de nuestro accionariado y de nuestros directores. Entonces, esa forma de permear hacia abajo es mucho más fácil que cuando tienes que pelearte desde abajo e intentar que llegue arriba, ¿no?
Pero el reto que tenemos nosotros en nuestro departamento de sostenibilidad es intentar capilarizar la sostenibilidad en todos los departamentos y que todo el mundo la tenga integrada. Yo creo que para nosotros un momento clave de este trabajo fue cuando creamos un propósito de compañía. Nosotros, nuestra misión y nuestra visión viró hacia un propósito. A día de hoy somos un propósito que para nosotros siempre decimos que es el faro. Y para nosotros siempre es más fácil explicarle a todas las personas, pensar que nosotros tenemos en PortAventura perfiles muy diversos, tenemos perfiles desde camareros, operadores de atracciones, hasta economistas, personas de marketing, ingenieros. O sea, tenemos perfiles muy diversos. Entonces, que tengan un propósito, que además ese propósito se definió entre todas las personas de la compañía, ¿no? Nuestro propósito es generar experiencias inolvidables que crean un impacto positivo en las personas mientras cuidamos del planeta. Siempre decimos que ese propósito podría ser atribuible a cualquiera de las empresas en las que trabajamos, pero al final siempre creemos que las personas dentro de PortAventura cada día tienen que trabajar por ese propósito, ¿no? Al final, ¿qué has hecho, ¿no? Una persona que sea un camarero, has reciclado bien, pero ¿cómo has tratado a tus clientes? ¿Has integrado a tus compañeros, ¿no? Al final, para nosotros es mucho más fácil de que ellos entiendan lo que es la sostenibilidad. Eso por una parte. Y luego por la parte de los proveedores, ¿no? Para nosotros llevamos 30 años, tenemos proveedores que han crecido con nosotros, que llevan 30 años también. Y es una parte fundamental. Creemos que es un trabajo conjunto, vamos juntos de la mano y tenemos que ayudarles, porque muchos de ellos son pymes y muchos son del entorno de Tarragona. Entonces, el año pasado lanzamos, les ofrecimos una formación que estaba lanzada por Pacto Mundial de las Naciones, por Pacto Mundial España, con ICO y con ICEX, que esta formación en ESG durante unos 6 meses, que fue totalmente gratuita para ellos, con el objetivo de que entendieran la sostenibilidad y de que pudieran integrarla, que pudieran alinearse con nosotros, ¿no? Al final pensamos que sin ellos PortAventura no va a poder continuar estos 30 años o muchos más, ¿no? que queremos que continúe. Antonio. Pues completamente de acuerdo con el tema de la tremenda importancia que tienen proveedores y clientes, que nos toca estar en medio y hay que trabajar con ambos dos, que es lo que no debe decirse. Esto es complicado porque efectivamente la cadena de valor es enorme, es infinita. ¿Dónde nos paramos? Bueno, ya nos ha dicho Omnibus que en el Tier 1, vale, pero no solamente hablamos de debida diligencia, hablamos de mucho más y de concienciación. Nosotros somos una empresa de acción, somos una empresa que construye el mundo, somos una constructora, vamos haciendo y nos gusta mucho hacer y hay cosas que no nos gustan demasiado y que nos vamos encontrando. No nos gusta demasiado hablar. No lo parece, ¿verdad? Pero no nos gusta demasiado hablar, no nos gusta demasiado tener que reportar, no nos gusta demasiado tener que dedicar una cantidad ingente de recursos a hacer memorias, informes, cosas que necesariamente tenemos que hacer. Bueno, pues si hay que hacerlas, las hacemos, pero lo que queremos es destinar nuestros recursos, enfocar nuestro esfuerzo hacia hacer cosas, hacia mejorar de verdad el resultado, hacia generar menos ruido, hacia contaminar menos agua, hacia respetar más los ecosistemas. Nos gusta hacer y yo creo que esa es la mayor dificultad que nos estamos encontrando ahora mismo. Esa diversión de recursos hacia algo que no tenemos más remedio, nos congratulamos enormemente de qué es lo que va a pasar con el Omnibus, vamos a ver qué es lo que va a pasar, que no ha pasado todavía nada, se trata de una propuesta, pero nos gusta la línea en la que se está pensando y creemos que es necesario, creemos que es posible, pero además es que no solamente es que se pueda, sino que debemos compatibilizar esas dos grandes palabras que ahora mismo en Europa están sonando constantemente, sostenibilidad, sin duda, sostenibilidad, pero competitiva. Creemos que tenemos que hacerlo bien, tenemos que conseguir resultados, tenemos que enfocar el esfuerzo hacia lo que de verdad genera bienestar. Telegráficamente, un minuto, ¿cuáles son los retos
con que os enfrentáis en estos momentos. En un minuto yo haría un llamamiento. Primero suscribo en gran medida las palabras de mi amigo Juan Alfaro, que antes ha hablado de la situación geopolítica, y hago un llamamiento al propio club de excelencia, a DIRSE, a Forética, a Observatorio RSC, al propio corresponsables, a que nos ayudéis a elaborar algún tipo de manifiesto de mínimos donde podamos explicar a nuestros CEOs, a nuestros consejos de administración, cuál es el posicionamiento en cuanto a sostenibilidad y materia ESG en España y, por extensión, en Europa. Para explicar a veces obviedades, pero es que hay que explicar que estamos de acuerdo con la diversidad, que estamos de acuerdo con los planes de igualdad, que estamos de acuerdo con los avances medioambientales. Creo que toca darle un poco de foco a personas que están en entornos de consejo de administración y están escuchando muchas cosas contradictorias, especialmente que vienen desde América. Si somos capaces de ponernos de acuerdo en mínimos y de hacer un bloque común y de que además después de nosotros nos apoyen otras organizaciones como puedan ser COE, sectoriales, patronales de las sectoriales, sería un gran paso en este ámbito. Vanessa. Bueno, yo creo que era la palabra esta incertidumbre, ¿no? Incertidumbre para todos, tanto regulatoria como por la propia tela de juicio que se está poniendo en la sostenibilidad. Pero yo también soy optimista porque creo que las empresas que son sostenibles son empresas que funcionan, que realmente generan beneficios, que es lo importante para los accionistas, pero es que generan beneficio también para el resto de personas que forman personas y el medio ambiente también, ¿no? Entonces, nosotros lo hemos tenido claro desde siempre. Nosotros nos certificamos, siendo B Corp, que no es ninguna obligación regulatoria, o sea que al final lo hicimos porque creímos que teníamos que hacerlo, porque queríamos vernos frente al espejo cómo estábamos en sostenibilidad. Nos hemos comprometido con SBTi para reducir las emisiones, porque creemos que hay un planeta y que realmente tenemos que contribuir a reducir esas emisiones, porque es convencimiento. Y todas las cosas que hemos hecho en sostenibilidad, muchas no han estado por regulatorias. Nosotros reportamos memoria de sostenibilidad desde el año 2008 verificada, cuando realmente no nos aplicaba la ley, ¿no? No había ley que nos lo exigiera. Y reportamos en GRI desde el 2011. O sea que para nosotros la sostenibilidad es un must, tiene que estar en todas las compañías, porque además son compañías exitosas, o sea que blanco y en botella. Antonio. Pues así, muy brevemente, y por terminar, ODS 17, diría. O sea, ¿qué nos toca? ¿Cuál es el reto? ¿Qué es lo que tenemos que hacer y cómo lo vamos a hacer? Pues entre todos, no hay más remedio. O sea, no hay más remedio que colaborar, no hay más remedio que juntarnos todos. Felicitar de nuevo a corresponsables porque esto es importante. Esto, que estemos todos avanzando en la misma línea, yendo hacia el mismo sitio, juntos, es la única manera de conseguirlo. De manera que yo diría alianzas, yo diría vamos a arrimar todos el hombro y vamos a empujar en el mismo sentido. Muchas gracias. Gracias a vosotros por vuestra atención. Gracias a nuestros invitados por magníficas explicaciones y damos paso al siguiente capítulo.